Bueno, buenos días. Soy el doctor Alberto González Rubalcaba, soy residente de primer año del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica y agradezco a mi asesora, la doctora Rosa Laura Virginia Villarreal González, profesor titular aquí de Alergia e Inmunología Clínica. Entonces vamos a hablar un poquito acerca del síndrome de Dres, que bueno, un poco de historia. En 1940, tras la introducción de la hidantoína, se reportaron casos de linfadenopatía e hipersensibilidad cutánea a este antiepiléptico. Y fue hasta 1959 que el doctor Sidney describió en sus biopsias como un pseudolinfoma inducido por medicamentos. Un año posterior, en 1960, cuando se introduce la carbamazepina, se reportó un síndrome de hipersensibilidad a anticonvulsivos que se caracterizaba por rash, fiebre y linfadenopatía. Pero estos mismos síntomas lo presentaron distintos medicamentos. Entonces fue hasta 1996 donde el doctor Boquet introdujo el término de DRES en una serie de casos de 24 pacientes, en el cual 21 de ellos presentaban eosinofilia. Ese es el artículo original. Entonces la reacción adversa cutánea grave, o su acrónimo en inglés de SCAR, representa el 2% de las reacciones adversas a medicamentos, siendo que las reacciones adversas a medicamentos del ingreso hospitalario entre el 3 y el 6%, con una mortalidad del 10 al 50% que se ha reportado en la literatura y una morbilidad del 60%. Esos son los distintos SCAR, que es el síndrome de Steven-Johnson, el síndrome de Dres, en la necrólisis epidérmica tóxica y la pustulosis exantemática generalizada aguda. Y pues nuestra sesión se va a tratar acerca del síndrome de Dres. El síndrome de Dres viene del acrónimo en inglés de reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos. Y como epidemiología, hay información escasa sobre este padecimiento, pero se ha reportado una prevalencia entre el 2 y 9 por cada 100.000 pacientes, con una incidencia de 1 por 100.000 pacientes. En España tiene una incidencia un poco más elevada, este fue el 2020, con 3,89 por cada 10.000 pacientes. Y este síndrome se presenta más común en adultos, pero puede ocurrir también en los pacientes pediátricos y no hay predisposición por el sexo. Las comorbilidades asociadas son el VIH, atopia y la epilepsia. Y se han reportado secuelas en el 11,5%, que en los jóvenes las más frecuentes son las enfermedades autoinmunes y en los pacientes con edad avanzada la falla orgánica. Y la mortalidad reportada entre el 1 y el 10%. Esos son los distintos medicamentos que pueden ocasionar, que se han relacionado con el síndrome de Dres. Ahí podemos ver por los distintos tipos de SCAR, pero en el síndrome de Dres los anticonvulsivos y los antibióticos, y además del alopurinol, pues son los que más se han relacionado en estos casos. Aquí podemos ver por grupo de medicamentos cuáles son los que más se asocian, pero los más comúnmente relacionados son la carbamazepina en el 27%, seguida del alopurinol, la lamotrigina, fenobarbital y la fenitoína al final. Los factores de riesgo que se han relacionado con este síndrome, pues es la polifarmacia, aquellas situaciones en las que se acumulan metabolitos tóxicos, como por ejemplo una insuficiencia hepática o renal, una infección por el herpes virus tipo 6 y los HLA específicos de los fármacos. La estadística aquí en el CRAIC se han reportado desde el 2017 hasta el 2022 135 interconsultas por reacción adversa a medicamentos, en el cual el síndrome de Dres fue en 16 pacientes, que es el 11,8%. De estos 16 pacientes, la mitad fueron por anticonvulsivos, en el cual 4 pacientes fueron por fenitoína y 4 por carbamazepina. El resto de los medicamentos asociados fueron antibióticos, antituberculosos y los AINES. Y la fisiopatología de este síndrome es una hipersensibilidad tipo 4 mediada por células T que por medio de las interleucinas 3, 4 y 13, 4, 5 y 13, perdón, activa y recluta los eosinófilos. Y la quimiosina regulada y activada por el timo recluta los linfocitos Th2 en los sitios de inflamación. Y en la piel, los macrófagos de la piel producen interleucina 33, que esta va a traer los linfocitos Th2 innatos a la piel. No es clara la fisiopatogenia del síndrome de Dres, pero en los casos relacionados a los anticonvulsivos aromáticos se considera que es una interacción de estos tres componentes.
El primero es una déficit o anomalía de la enzima epóxido-hidroxilasa que causa la acumulación de estos metabolitos. Cuando se acumulan estos metabolitos puede causar apoptosis o que se unan a macromoléculas. Cuando se unen a macromoléculas puede desencadenar una respuesta inmune exagerada. Además de que también la predisposición genética con los HLA y la reactivación del herpesvirus tipo 6 pues influyen en esta fisiopatología. Y se ha relacionado, se ha descrito que en los pacientes que presentan síndrome de Dres pueden presentar factor necrosis tumoral elevado y la interleucina 6. Entonces, ¿cuál es el curso de la enfermedad? Esta se caracteriza por un inicio tardío entre 2 semanas a 3 meses. Distintas bibliografías lo reportan entre 2 semanas a 8 semanas. Pero la que vimos que abarcaba más tiempo fuera hasta 3 meses. Se ha relacionado que la fenitoína puede ser de 17 a 21 días después del inicio de la introducción del fármaco y la carbamazepina de 21 a 28 días. Y en aquellos pacientes que ya habían tenido previamente un síndrome de Dres o que ya estaban sensibilizados, puede ser en un día, como vimos el caso de la paciente de neurocirugía, que tras la introducción de la fenitoína, pues al siguiente día ya presentaba los datos clínicos. Y bueno, lo que caracteriza de esta enfermedad al resto de las SCAR es que tiene una latencia mayor y puede tener un pródromo de fiebre, prurito, linfadenopatía o dolor. Y la duración de los síntomas es mayor a 15 días, de hecho, pues está en los criterios. Entonces, esta enfermedad, bueno, este síndrome se caracteriza por erupción cutánea, fiebre, linfadenopatía, alteración hematológica y alteración visceral. Y en aquellos casos donde se presenta linfocitosis, alteración de las enzimas hepáticas, y dependiendo del medicamento que lo desencadenó, puede tener una evolución prolongada. Y la reactivación del herpesvirus tipo 6 se ha relacionado entre el 43 al 100% de los pacientes. Nos vamos a ir por sistemas. La manifestación cutánea la presenta la mayor parte de los pacientes, bueno, del 90 al 100% de los pacientes, abarca más del 50% de la superficie corporal y el más característico es un rash eritematoso morbiliforme que involucra extremidades, tronco y cara en el 81.5%. Pero también se puede presentar en menor porcentaje una eritrodermia generalizada, lesiones en diana y una erupción pustulosa. El edema facial se presenta del 33 al 75% de los pacientes y la mucositis, que bueno, hay que diferenciarla del resto, esta es no descamativa en comparación del síndrome de Steven-Johnson y el NET. La inflamación sistémica pues se caracteriza por fiebre, linfadenopatía e involucro de órganos. Ya cuando hay involucro de órganos pues nos habla de severidad. La mitad de los pacientes que tienen involucro de órganos tienen más de dos y el daño a órgano interno puede ser del 13%. Aquí podemos ver los distintos medicamentos y pues su órgano, pues no específico, pero con el que más se ha relacionado, por ejemplo, la carbamazepina en lo renal y la fenitoína en lo hepático, además del allopurinol también en lo renal. La fiebre se presenta en más del 90% de los pacientes y esta es en picos y mayor a 38 grados. La fiebre puede persistir semanas después de que se haya eliminado el medicamento, especialmente en aquellas reacciones severas. Y en lo hematológico, las alteraciones ocurren 2 semanas posterior al fármaco. Puede presentar leucocitosis con linfocitos atípicos, eosinofilia del 30 al 90%, pero hay que recordar que paciente que no presenta eosinofilia también, pues no es o sea, puede presentar el síndrome de Dres, como vimos en la primer paciente que tenía 0 de eosinofilia, digo, en la paciente de neurocirugía, y puede tener una leucopenia y linfopenia que preceden a la linfocitosis, como el mismo caso también que tenía linfopenia. Y hay casos en los que se ha reportado anemia y trombocitopenia. En lo hepático, ese es el órgano que más se daña. En el 75% puede presentarse con colestasis, daño hepatocelular y insuficiencia hepática. En aquellos pacientes, del 10% que se ha reportado la mortalidad, la mayor parte de los pacientes que fallecieron fueron por falla hepática. Y lo característico es que el 70% es en aumento de la LT. En lo renal, el medicamento más relacionado es el allopurinol,
y en pacientes que tienen una enfermedad renal, pues tienen más riesgo de presentar este daño. Las primeras manifestaciones pueden ser hematuria y proteinuria, que son asintomáticas, y en laboratorios aumentan el BUN y la creatinina. La insuficiencia renal tiende a ser leve y mejora tras el retiro del fármaco, y lo más grave que se puede presentar es una nefritis intersticial grave. Este fue un estudio retrospectivo de 27 pacientes en el cual pues se analizaron y se reportó una insuficiencia renal aguda en el 14.8 de ellos, en el cual 2 de estos pacientes presentaron o requirieron hemodiálisis. La alteración pulmonar, el medicamento más relacionado es la minociclina y se puede presentar como una neumonía intersticial aguda, pleuritis, disminución en la función pulmonar y síndrome de dificultad respiratoria aguda. En lo cardiovascular también puede presentar pericarditis, miocarditis eosinofílica, y esta miocarditis puede ser fatal y presentarse después de que hubo resolución en los laboratorios. Y los síntomas pues, es dolor torácico, taquicardia, disnea e hipotensión. Y los medicamentos que más se relacionan son la ampicilina y la minociclina. Y otros que se han manifestado son las neurológicas, que pues bueno, son raras y se relacionan más con la reactivación del herpesvirus tipo 6. Las gastrointestinales y las endocrinológicas, que las endocrinológicas pueden ser más como una secuela autoinmune. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar del síndrome de Dres? Es cuando se inicia un nuevo tratamiento en las últimas 2 a 8 semanas, que el paciente presente una manifestación cutánea, fiebre, linfadenopatía, alteración en laboratorios, y hay que elevar la sospecha cuando el paciente está en tratamientos con fármacos que se han relacionado que pueden producir un síndrome de Dres. ¿Qué es lo que tenemos que solicitar con estos pacientes y qué vamos a esperar en los laboratorios? Pues bueno, primero hay que hacer una historia detallada de los medicamentos que el paciente ha utilizado previamente y una exploración adecuada en cuanto a la piel y la linfadenopatía. Solicitar biometría hemática, electrolitos, química sanguínea y pruebas de función hepática y renal. Cuando hay una alteración en los laboratorios hepáticos y renales, se tienen que estar monitorizando al paciente con estos estudios 2 veces por semana. Y en lo que hay que esperar, pues puede ser una linfocitosis con linfocitos atípicos, leucopenia, linfopenia, aumento de eosinófilos, aumento de transaminasas, aumento en la creatinina, proteinuria. Y esos son los criterios diagnósticos, como ya los vimos en los casos clínicos, que se va a confirmar bueno, se confirma como definitivo cuando son mayores a 5 puntos, probable de 4 a 5, posible de 2 a 3 y sin diagnóstico cuando tiene menos de 2. Entonces, pues abarca al paciente que tenga fiebre, linfadenopatía, daño a órganos internos, linfocitos atípicos, la manifestación cutánea y el tiempo en la resolución. El tratamiento, pues primero hay que hacer un reconocimiento temprano de esta enfermedad y suspender el medicamento causante. Iniciar el tratamiento de soporte y ya cuando tenemos el diagnóstico, pues iniciar el tratamiento con esteroides sistémicos, que es el gold estándar en cuanto al tratamiento. En aquellos casos que son leves, también se puede manejar con esteroides tópicos. Y pues bueno, en caso de iniciar los esteroides sistémicos con la prednisona 1 miligramo kilo día o su equivalente. Y en los casos refractarios se puede pulsar al paciente con metilprednisolona por 3 días y pues bueno, obviamente su monitorización. En aquellos pacientes que no mejoran tras los esteroides sistémicos, pues iniciar con inmunoglobulina. Pero pues bueno, esto no es superior al manejo con los esteroides. Y hay reportes de casos en los que en los que han usado inmunosupresores y plasmaféresis. Entonces aquí está el algoritmo de tratamiento, que pues bueno, primero hacer una historia clínica detallada, retirar el medicamento, tratamientos de soporte. Y en caso de que no tenga signos sistémicos, podemos iniciar con esteroides tópicos, emolientes y antihistamínicos. Y en caso, cuando ya hay un involucro sistémico, pues iniciar con esteroide a 1 miligramo kilo día en prednisona o su equivalente. Y ya cuando pues ya es severo esto, podemos combinar el esteroide con la gamaglobulina.
Con pronóstico, se ha reportado peor pronóstico en aquellos pacientes que presentan involucro hepático, linfocitos atípicos, reactivación del herpesvirus tipo 6 y que sea por alopurinol o anticonvulsivos. Y mejor pronóstico en aquellos pacientes donde hay un diagnóstico pues, temprano, un tratamiento oportuno, cuando se retira el fármaco tempranamente y cuando hay menor afectación en la superficie corporal. La mortalidad, como ya lo había mencionado, es en el 10% y las secuelas autoinmunes pueden ser meses o años posterior a la resolución del síndrome de Dres, donde, bueno, son del 11.5% y las que se han reportado pues son endocrinológicas y de reumatología. Y ya para terminar, vamos a ver los mitos que hay sobre esta enfermedad, que nada más la erupción debe ser morbiliforme, vimos que era en más del 80% de esta, pero que tengamos otro tipo de manifestación cutánea, pues no lo puede descartar. Siempre hay eosinofilia, pues no, hay pacientes en los que no puede elevar los eosinófilos, pero pues tiene todos los demás criterios diagnósticos. Y la miocarditis secundaria se presenta con dolor torácico en el momento de la erupción cutánea, como ya vimos, puede ser hasta después cuando ya se resuelven los laboratorios. Y pues las perlas, en este caso, el hígado es el órgano más afectado, el daño visceral interno. La proteinuria, hematuria y la piuria indican nefritis intersticial aguda. El edema facial puede ser un indicio del síndrome de Dres. La vancomicina y los anticonvulsivos son una causa muy importante en cuanto a este síndrome. Los esteroides no son el único tratamiento, ya vimos que también podemos utilizar inmunosupresores y gamma-globulina. Hay que monitorizar a estos pacientes para el caso, pues bueno, por la autoinmunidad que pueden presentar meses o años posteriores, con chequeos frecuentes en estos pacientes. Hay pequeñas diferencias en cuanto a cómo se presenta con los adultos y los niños. Y la fiebre y la linfadenopatía después de la introducción de un fármaco nuevo, pues elevan la sospecha en este síndrome de Dre. Y pues sería todo de mi parte.